Capítulo 7. Traer la voz del Hijo a la tierra. Un intercesor en el cielo. Cristo está intercediendo por nosotros. Cuando Cristo ascendió, se sentó en el trono y ahora Él está orando por ti y por mí. Tenemos un intercesor en el cielo que permanentemente ora al Padre por nosotros. Todo lo que el Hijo le dice al Padre de nosotros, el Padre lo responde, porque ambos tienen un solo corazón. Nuestro espíritu va a percibir lo que Cristo está orando en el cielo para que lo oremos en la tierra. Hay una unión de voluntades, pues la voluntad es una sola. Cristo está en el trono, pero también vive en nuestro espíritu. El cielo y la tierra están conectados. Todo lo que pasa allá, pasa acá. Orar de acuerdo a su voluntad es orar lo que Cristo está orando. Observa lo que explica el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. En Efesios 5, Pablo afirma que necesitamos saber qué es lo que Cristo está orando. Luego, en Colosenses 1, nos revela que Pablo oraba para que los creyentes fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. El apóstol oraba para que oigamos lo que Cristo está orando, porque es insensato decir, bueno, de todas maneras, Dios va a hacer lo que quiere, que se haga su voluntad. Tú y yo tenemos que oír y saber lo que Cristo está hablando para entonces hablar nosotros lo mismo en la tierra. Porque la voluntad de Dios es el cielo, y el cielo no es un lugar, sino el corazón del Señor. Cuando hacemos su voluntad, el cielo viene a la tierra, y la tierra se convierte en cielo. Tenemos que oír lo que el Señor está orando. Dar la orden. Dios quiere que cooperemos con Él, porque somos uno en Él. Si no oramos, nada sucede. Si oramos mal, nada sucede. Pero si oramos bien, lo que Cristo ora, tendremos respuestas. Esto es clave. Tenemos que saber lo que Cristo está orando para orarlo aquí, porque sólo así el cielo vendrá a la tierra. La tierra será el cielo y se hará su voluntad tanto aquí como allá. El Hijo está orando para que tomemos posesión de todas sus riquezas. Y enfatizo todas porque no tiene que haber necesitados ni carentes en el cuerpo de Cristo. Cristo ganó todo. Podemos pasar por pruebas, pero estas van a tener fecha de vencimiento. Él ganó todo y en la cruz firmó con sangre un legado, un testamento a nombre de nosotros. A modo de ejemplo, veamos algunas órdenes que menciona la Biblia. Dio la orden, Moisés, al pueblo que marche y a la peña que dé agua. Josué, al sol que se detenga. Eliseo, al fuego que caiga del cielo y a las vasijas que se multipliquen. Jesús, a Lázaro que salga, al hombre que extienda su mano y a la higuera que se seque. Pedro, al paralítico que se levantara y a la niña que despierte. Pablo,
al paralítico que se levantara y al demonio que se vaya. Jesús les enseñó a los discípulos que si le daban la orden a la higuera que se desarraigue y al monte que se mueva, éstos obedecerían. Necesitas aprender a dar la orden en el nombre poderoso del Señor. Ordénale a lo malo que se vaya y dale la orden a lo bueno que Cristo ganó para que venga a tu vida. Eso es lo que Cristo está orando, que lo que Él ganó, todas las bendiciones visibles e invisibles, sean repartidas entre nosotros sus hijos. Cristo, nuestro vivir. Profundicemos un poco más en este punto. Cuando Cristo va forjándose en tu vida, eso de Él que se te añadió no se irá más. Quizás oras, Señor, te pido paz para esta situación, y Dios te da paz para ese momento. Pasa el tiempo y vuelves a decir, Señor, dame paz para enfrentar esta otra situación. Y Dios te da un poco de paz. Pero ¿sabes qué está orando Cristo? Padre, quiero forjarme en Él para que la paz se quede para siempre en su vida, para que nunca más tenga que pedir paz. El Señor quiere que la paz fluya en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Él desea que ya no pidas más paz, ni más alegría, ni más amor, ni más paciencia, porque eso ya está forjado y estructurado en tu manera de ser. ¿Cuántas cosas ya están forjadas en nosotros? Tal vez ya está forjado congregarnos, ofrendar y adorar. Sin embargo, el Señor tiene que seguir forjándonos para derribar todo lo nuestro, para que Cristo sea edificado. Esto es lo que el Señor nos dijo en la pandemia. Dejen de juntar ladrillos y empiecen a edificar mi casa. Cuando uno está edificado, trabaja junto con el otro. No pelea, no permite que el alma perezca, porque Él está forjado. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él no solo nos quiere dar las riquezas, sino que busca que Cristo sea nuestro vivir. Corrie ten Boom contó, todas las noches mi papá venía a hacerme dormir. Me ponía sus manos en la cabeza, leíamos la Biblia, cantábamos y él oraba por mí. Spurgeon, por su parte, relató, todas las semanas iba a casa de mi abuela. Ella me leía la Biblia y oraba por mí. La mamá de John Wesley tenía 10 hijos y no encontraba un lugar privado donde hacer el portal. ¿Sabes cómo hacía para buscar al Señor? Se sentaba y se cubría con una manta. Cuando los hijos la veían así, no la molestaban, porque sabían que estaba orando al Señor. Esa madre crió a John y a Charles Wesley, 2 hombres que trajeron un gran avivamiento. ¿Por qué esa mujer con 10 hijos se cubría y oraba? ¿Qué tenían la abuela de Spurgeon y el padre de Corrie ten Boom? Todos ellos estaban forjados. Debe forjarse en ti y en mí el compartir los testimonios, el hablar la palabra, el participar en los equipos, el hablar del Señor. Pero no se trata de esforzarse, sino de dejar que el Señor lo haga. Observa el siguiente versículo. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Salmo 144, 12. Somos plantas que recibimos la palabra del Señor para ser piedras preciosas, sólidas y firmes.
Cree que lo que has estado pidiendo no lo volverás a pedir, porque Él se va a forjar en ti. Dios te va a dar seguridad, autoridad y fuerzas. Te invito a considerar lo que pidió Faraón. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Éxodo 8:8. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Fíjate que él pidió por las ranas, no pidió cambiar el corazón. Faraón no quería un aumento de Dios. Lo único que le interesaba era que él le quitara las ranas. Quizás nosotros también estamos orando por las ranas. Señor, quita las ranas de mi vida. Así es nuestra lista de pedidos, pero Dios responde: te voy a sacar las ranas, pero primero quiero sacar el sapo que hay en tu corazón. Quiero formarte, estructurarte, para que seas un creyente edificado, formado, entrenado para hablar de Cristo, para dar la orden, para compartir los testimonios, para caminar en fe. ¿Cómo orar por nuestra familia y nuestros amigos eficazmente? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En el libro vemos un gráfico, la oración celestial, el círculo donde están las 4 partes. Jerusalén representa la familia, Judea, amigos íntimos, compañeros de trabajo. Samaria, conocidos vecinos, hasta lo último de la tierra, desconocidos. Como vimos en el capítulo 6, necesitamos orar en estas 4 dimensiones y a movernos en los 4 círculos. Ahora bien, ¿cómo debemos orar para ver a nuestra familia convertida? Lo primero que debes hacer es pedir al Señor que te diga por quién orar. No ores por quien tú quieres. En cambio, dile: Señor, quiero que pongas en mi corazón por quién deseas que ore. Él te dará los nombres específicos. Pregúntale al Señor por quién quiere Él que ores. En segundo lugar, no le pidas oración a nadie. Ora tú mismo, porque Dios quiere que te entrenes para orar por tu casa, por tu familia. Pídele siempre a Dios que te muestre por quién debes orar. Que no te importe si la persona está bien o está mal. No uses la oración para apagar fuego. Hay gente que dice, por ejemplo, voy a orar por mi papá porque se enfermó. Pero cuando estaba sano, no oraba por él. Para estas personas, la oración es una lista de pedidos. Eso debe morir. Nosotros oramos más allá de si ese familiar está bien o está mal, si necesita ser prosperado o no. El Señor te da los nombres específicos y también te dice exactamente qué quiere que ores. Tienes que aprender a esperar en el Espíritu. Por ejemplo, viene a tu mente el nombre de tu mamá. Entonces preguntas: Señor, me diste el nombre de mamá. ¿Qué deseas que ore por ella? No te apresures. Espera. El Señor te va a dar la carga que Cristo está orando por tu mamá para que tú la sueltes y el Padre responda. Así es como funciona. Dios te dirá qué tienes que orar por tu familia, pero yo te voy a decir lo que no deberías orar. Suponte que Dios te pone en el nombre de tu hijo Juan.
Señor, ¿qué quieres que ore por Juan? Le preguntas. Y Dios te contesta, para que mi palabra se revele en su mente. Entonces oras, Señor, que a Juan se le revele tu palabra, que reciba tu luz en su mente. De esta manera, no estás orando para que Dios lo saque de la adicción a sustancias, sino que estás orando para que algo de Cristo se forje en tu Hijo. Otra oración podría ser, Señor, te pido por mi mamá para que experimente tu paz. Ella está convertida, es tuya, edifícala. Hay que orar para que la gente se convierta y sea edificada. Si está convertida, que sea edificada con Cristo. Y si no está convertida, que se convierta y que sea edificada por el Señor. Tu foco debe ser que Cristo sea forjado en los demás. Cuando Dios mira, te ve a ti y a toda tu familia. Si hay un Noé que sabe orar, toda la familia va a entrar en el barco de la salvación. Y mientras tú oras por los tuyos, Dios te va tratando a ti. Leí de una mujer que oraba por su yerno. Señor, mi yerno es tuyo, llénalo de ti. Y el Señor le respondió, cuando lo perdones. La mujer lo perdonó, llevó eso al altar y ese mismo día su yerno se convirtió. Señor, tus discípulos no pudieron echar los demonios de mi hijo. Tal vez tú puedas hacerlo, suplicó un padre angustiado. Jesús, visiblemente contrariado, le contestó, ¿que si yo puedo? ¿Desde cuándo padece tu hijo esta aflicción? Desde su infancia, contestó el hombre. Jesús, escudriñándolo, continuó, ¿y quién lo ha cuidado durante todos estos años? El padre, percibiendo la intensidad de la mirada de Jesús, balbuceó, Yo lo he criado, Señor. Tú eres parte del problema. Los discípulos no pudieron echar al demonio porque el verdadero problema eres tú y tu falta de fe. Conmovido por estas palabras, el hombre exclamó, Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. En ese momento, el joven fue liberado. Billy Graham tenía un hijo al que llamó Franklin. Todos sus otros hijos estaban en el ministerio, pero este estaba sumido en la droga. Ruth Bell Graham, la esposa de Billy y mamá de Franklin, siempre oraba por su hijo. Señor, quebrántalo, llévalo a la cruz, que muera su yo, Padre. Un día el Espíritu Santo le dijo, no ores más de esa manera. Tu hijo no tiene que rendirse, la que se tiene que rendir eres tú. Ella fue al altar y murió a lo que Dios le dijo. Poco después, el muchacho volvió al Señor. Hoy Franklin Graham reemplaza a su padre y está predicando al mundo entero. La Biblia narra que Daniel estaba orando y confesando los pecados, y mientras él estaba en el altar, el ángel vino con la respuesta. Dios no busca que oremos solo en una dirección. Él quiere que oremos en todas las direcciones que Él nos muestre. ¿Cómo oramos por nuestros amigos? Igual que por la familia. Le preguntas al Señor, Señor, ¿por cuál de mis amigos deseas que ore? Dios puede mostrarte el nombre de alguien de repente o tal vez en un sueño. Luego le consultas, Señor, ¿qué quieres que se forje de ti en esa persona?
Recuerda que siempre tenemos que orar tanto para que sean salvos como para que sean edificados. Hay gente que solo ora por la salvación y la persona se convierte, pero después termina apartada. El Señor no solo quiere salvar, también quiere edificar. Por eso debemos pedir que sean salvos, que estén en el cuerpo de Cristo y que sean edificados. Nota cómo el Señor ministró a la samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Jesús le enseñó a orar, le indicó lo que tenía que pedir. Ella le debía pedir a él agua viva, no otra cosa. Y la samaritana le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Juan 4:15. No entendió bien, pero Dios mira al espíritu. Ella le pidió agua viva y fue salva. Dios te va a mostrar por quién orar y específicamente qué orar por esa persona. La carga será breve y clara, y cuando lances la red de la voluntad de Dios, Él responderá. Si solo oras por tu familia y no por los demás, estarás orando limitada y equivocadamente. Examinemos ahora el caso de Job. Job estuvo 7 meses con tumores en la piel, pero observa el siguiente pasaje. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42:10. Job oró por 3 amigos, que de verdaderos amigos no tenían demasiado, y el Señor los sanó. Veremos victoria cuando empecemos a orar por otras personas. ¿Por qué actúa así el Señor? Para corrernos de nuestra oración del alma, de esa oración repetitiva de cada día. La visión del Señor es que tiremos las redes en las aguas profundas. Veamos lo que dijo Samuel. Así que, lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por ustedes. Primera de Samuel 12:23. Amamos a Dios, pero si no ensanchamos nuestro círculo de oración, estamos pecando, porque Él quiere salvar a todos. ¿Cómo orar por nuestros conocidos eficazmente? Pasemos ahora al tercer círculo de personas. ¿Cómo oramos por los conocidos y vecinos? De la misma manera que por la familia, los amigos íntimos y los compañeros de trabajo. Le consultas al Señor: Padre, ¿por quién quieres que ore? De pronto, recibes el nombre del diariero del barrio. Señor, ¿qué deseas que ore por el diariero? Le vuelves a preguntar. Que él vea mi hermosura en su casa, te contesta el Señor. Entonces oras: Padre, estoy pidiéndote que tu hermosura esté en la casa del diariero. Cuando oras así, traes la oración de Cristo a la tierra, y el Padre siempre responde esa oración. Si sientes que debes repetir la oración, lo haces las veces que sea necesario, hasta que tu espíritu diga: ya está. Hechos relata que cuando los discípulos enfrentaron persecución, se reunieron en comunidad para orar. En Hechos 4 encontramos que frente a las amenazas elevaron sus voces al cielo diciendo: Señor, mira sus amenazas y concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. ¿Sabes por qué oraron eso? Porque estaban citando el Salmo 2.
Los discípulos no improvisaron palabras vacías, sino que oraron la palabra de Dios. Puedes tomar un versículo o parte de un versículo y orarlo por alguien. Le dices a Dios: Señor, tengo esta promesa. ¿Por quién quieres que ore esta palabra específica y breve? El Señor te dará un nombre, y cuando sueltes la palabra, verás la mano del Señor. Fíjate que los discípulos oraron por denuedo. No dijeron: bendícenos, ayúdanos, levántanos, úngenos, prospéranos, sino danos denuedo. Y el lugar tembló. Dios le dio denuedo porque Cristo estaba orando por denuedo. George Mueller ganó miles de personas para el Señor, pero hubo un amigo de él por quien Dios lo hizo orar durante 68 años. Dios le había respondido 1,5 millones de oraciones, pero ese amigo no se convertía. ¿Sabes cuándo se convirtió? En el funeral de Mueller. Este gran hombre de Dios solía decir: cuando Dios me pone la oración, me da la promesa, me da la carga y yo la suelto, porque tarde o temprano Él va a hacer la obra. Yo sé que el Señor cumplirá su palabra. Spurgeon aseguraba que si Dios levantase a 500 Elías que se subieran a su monte Carmelo y oraran por la lluvia, toda la nación caería bajo la gloria del Señor. Encontré una biografía de un pastor inglés del siglo pasado de nombre George Henry Lang. La obra se llama Una vida ordenada. En un principio, el título no me llamó la atención, pero empecé a leer el libro. Este predicador, maestro y escritor cristiano afirma que su vida era un caos, pero que cuando leyó en Hechos el versículo que dice: nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra, Dios le dijo: ¿quieres tener una vida ordenada? Ora y busca mi palabra. Dios es un Dios de orden y cuando empecemos a orar, Él pondrá en orden nuestra vida. Y donde hay orden, hay victoria en todas las áreas. El verdadero orden es orar y buscarlo a Él. No olvidemos orar por los desconocidos. ¿Cómo oramos por los desconocidos? De la misma manera. Le preguntas a Dios: Señor, ¿por qué deseas que ore específicamente? Si no es algo claro, le reclamas: Señor, a este familiar, a este amigo o a este desconocido lo estoy reclamando para ti, para que seas salvo. Me estoy poniendo de acuerdo contigo porque tu voluntad es que toda persona venga a Cristo. Estoy declarando que es tuyo, que se va a convertir y que va a ser edificado con tu sabiduría, tu discernimiento, tu mano de poder, tu prosperidad o con algún aspecto tuyo, porque lo estoy reclamando. Yo estoy orando en la tierra lo que tú estás orando en el cielo. Nuestra vida empezará a funcionar con esta oración celestial. Dios comenzará a moverse y a derramar todas las riquezas que tiene preparadas para nosotros. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Oraron y cantaron. Mientras lo hacían, ocurrió un terremoto. Las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Sin embargo, nadie escapó. Las cadenas, las puertas y el terremoto son solo detalles, añadidura. El corazón de esta historia es el carcelero.
El carcelero estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo le gritó: «No te mates, estamos todos acá». Fíjate qué milagro. Dios les abrió la puerta a los prisioneros, pero les puso un ángel enfrente para que no se escaparan. ¿Cómo supo Pablo que el carcelero iba a matarse? Porque el Señor se lo mostró. Esa fue una palabra de conocimiento celestial. El carcelero, temblando, se acercó a Pablo y Silas y les preguntó: «¿Qué tengo que hacer para ser salvo?». Pablo le respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también». El carcelero cerró las puertas de los otros prisioneros y llevó a Pablo y Silas a su casa, que estaba arriba de la cárcel, en la montaña. Les curó las heridas y les dio de comer. Hay quienes afirman que en la casa había entre 30 y 70 personas. Pablo les dijo a todos: «Tienen que bautizarse, porque esto que vieron es el poder del Señor». Todos los presentes se bautizaron y de ahí nació una iglesia. Después de orar por los 4 círculos, como Dios nos vaya mostrando, oraremos lo siguiente: «Señor, dime ahora qué tengo que hacer». Después de que oraste por tu familia, por tus conocidos y por los desconocidos, pídele al Señor: «Padre, muéstrame qué tengo que hacer». Dios te va a indicar si tienes que enviar un WhatsApp, compartir un testimonio, ir a un lugar, enviar una carga o quizás invitar a alguien al equipo. La carga es un verbo, la carga es una acción. Y cuando el Señor te diga lo que debes hacer, obedece, porque la voluntad de Dios se acciona. El hacer tu voluntad me ha agradado, dijo el salmista. Felipe estaba en medio de un avivamiento con sanidades y milagros cuando Dios le dijo: «Ve hacia el desierto». Lo sacó del avivamiento para mandarlo a caminar por el desierto. De repente, en medio de la nada, Felipe vio a un hombre en una carreta. Era un eunuco etíope, un africano, nada menos que el ministro de Economía de la reina Candace. El Señor le ordenó a Felipe: «Acércate al carro». Felipe obedeció. «¿Qué estás leyendo?», le preguntó al etíope. «El libro de Isaías», le respondió. «¿Y lo entiendes?», inquirió Felipe. «La verdad es que no», le confesó el hombre. Ahí mismo Felipe le explicó que el pasaje hablaba del siervo sufriente, que era una profecía sobre Cristo, que el Señor había muerto por él y que, si quería, podía bautizarse. El eunuco, entusiasmado, le dijo: «Mira, ahí hay agua, bautízame». Y así ese hombre llevó el evangelio a África. Dios sacó a Felipe del avivamiento, de las fotos, de los 1000 milagros, para alcanzar a una sola persona. Dios te dice: «Así como amo a muchos, también amo a uno. Te voy a usar para que lo veas, ores por él y le lleves mi victoria». ¿Sabes por qué tenemos que orar por la familia, los amigos, los conocidos y los desconocidos? Porque estamos en deuda. Leamos el siguiente pasaje. «A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma». Romanos 1, del 14 al 15. Pablo decía: «Estoy en deuda con la gente, le debo a Cristo». Tenemos que acercarnos a alguien y decirle: «Estoy en deuda contigo, tengo que darte a Cristo,
porque lo que Él hizo en mí, lo va a hacer en ti, y Él se va a forjar en tu vida. Oré por ti y recibí esta palabra del Señor, y la persona va a estar lista para recibir la carga. Cuando tiremos las redes, éstas empezarán a romper de la abundancia de bendición de parte del Señor. Aleluya. Conclusión. Te comparto una historia que contó Joy Dabson, una misionera neozelandesa que escribió varios libros. Durante el mes de febrero, en nuestra escuela de evangelismo, algunas personas de intercesión recibieron una revelación detallada luego de haber aplicado cuidadosamente las enseñanzas sobre cómo orar efectivamente. Uno de ellos tuvo la impresión de que debía orar por un hombre llamado Emanuel de Costa. Otro, que este hombre estaba en problemas con la policía. Y otro, que estaba involucrado con la droga. Otro tuvo la visión de un hombre que estaba de pie con un portafolio en sus manos en un muelle del puerto de una ciudad. El grupo comprendió que este hombre estaba traficando drogas y que había sido arrestado por la policía. Comenzamos a orar insistentemente por él para que se arrepintiera de sus pecados y se entregara a Cristo. Luego, en el nombre del Señor Jesucristo, tomaron autoridad sobre los poderes de la oscuridad. Dieron la orden que toda tiniebla se vaya y luego oraron específicamente para que alguien le ministrara personalmente y le guiara al Señor para que Él sea edificado. Tuvieron fe de que su conversión se produciría. Durante nuestro viaje por África del Sur, recorrimos Zimbabue, Malawi, Mozambique, Suazilandia, Sudáfrica y Botsuana. Estuvimos 3 semanas en Mozambique en junio, de las cuales 10 días los pasamos en Lourenço Marques, trabajando en un centro de rehabilitación de drogadictos. Uno de los obreros cristianos, llamado Mike, trabajó con nosotros como intérprete. Durante uno de los periodos de intercesión grupal, el Espíritu Santo impulsó a Mike a confesar que su verdadero nombre no era Mike, sino Emanuel de Costa. Para nuestro asombro, ese día descubrimos que cada detalle que Dios nos había revelado mientras intercedíamos en febrero se corroboraba en la vida de este hombre. ¿Se imaginan el significado de esto para nuestra fe? Un matrimonio misionero compartió una experiencia extraordinaria que había habido en África. Durante uno de sus viajes, su auto se averió en una zona muy peligrosa en medio de la selva. Sin posibilidad de marcharse, decidieron orar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Descansando en Dios, pasaron la noche allí. Al día siguiente, alguien vino a rescatarlos. Tiempo después, este matrimonio fue invitado a predicar en una iglesia en Estados Unidos. Durante su presentación, relataron el incidente, cómo se habían quedado parados en una zona peligrosa y cómo fueron rescatados milagrosamente. Tras su testimonio, ocurrió algo sorprendente. El líder de un grupo de secuestradores de aquella región africana, quien se había convertido al cristianismo, estaba presente en la iglesia. El hombre se acercó y les reveló que su grupo había planeado atacarlos y darles muerte esa noche. Pero no pudieron hacerlo porque vieron a 16 personas rodeando el auto. Mientras la congregación aplaudía asombrada, una mujer se aproximó con un cuaderno de oración.
le preguntó al matrimonio, ¿eso ocurrió el 22 de febrero? Cuando confirmaron la fecha, ella les mostró una anotación. Exactamente ese día, un grupo de 16 personas de esa iglesia había orado específicamente para que Dios rodeara y protegiera a los misioneros. Dios había respondido a las oraciones enviando 16 ángeles para proteger al matrimonio, exactamente el mismo número de personas que habían intercedido por ellos esa noche. ¿Te imaginas cuántas cosas nos vamos a enterar en el cielo? Vamos a explotar de alegría y muchas otras cosas nos las vamos a enterar acá, para que entendamos que cuando oramos no estamos tirando palabras al viento, sino que estamos trayendo la voz del Hijo a la tierra. Y lo que Cristo dice se cumple. Gloria a Dios. Haz esta oración conmigo. Espíritu de oración, enséñanos a orar por nuestra casa, los amigos, los conocidos y los desconocidos. Ellos vendrán al cuerpo porque Dios está levantando gente que suelta la red y envía la palabra, para que todo lo que ate quede atado. Las riquezas del Hijo son nuestras. Él nos está forjando, consolidando, edificando a la imagen de Cristo. Padre, oramos para que tu cuerpo crezca y tu casa sea edificada, porque esa es la oración más elevada. Que nuestro espíritu se vuelva una esponja para orar por salvación y edificación. No nos preocupamos por la comida y el vestido, porque el Padre Celestial sabe de nuestras necesidades. Por eso, buscamos primero el reino, oramos por su plan y su propósito. En el nombre de Jesús, amén. Cada palabra que soltemos en estos días será una flecha que dé en el blanco, porque el Señor nos está edificando para que vivamos con su seguridad en todo momento.